tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Industrial con J, el podcast de ingeniería industrial de la Universidad de Chile. Soy Gabriel León, el anfitrión de estas conversaciones, y hoy tengo a dos grandes invitados para una conversación muy interesante sobre la vida de una ingeniera industrial y un ingeniero industrial. Y les quiero presentar justamente a mis invitados de hoy. Nos acompaña en primer lugar Carolina García Berguesio, ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile. Tiene más de 25 años de trayectoria en estrategia organizacional y gestión del cambio, incluyendo más de 2 décadas en el sector minero. Fundó la Fundación Comunidad Inclusiva y recibió el premio de la Fundación Minera de Chile 2025 en la categoría Líder Minera. Carolina, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, Gabriel. Aquí un gusto estar en este podcast de Ingeniería de la Universidad de Chile. Y nos acompaña también Salomón Suazki, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, empresario con más de 50 años de trayectoria internacional. Fue presidente de Olivetti en Canadá, Noruega, Israel y Estados Unidos. Actualmente es owner, presidente y CEO de Royal Consumer Information Products desde 1993 y ha impulsado iniciativas que conectan al talento chileno con oportunidades internacionales, contribuyendo a posicionar a Chile como un centro del diseño industrial. Salomón, bienvenido a Industrial con J. Muy amable por invitarme, muy gentil. Y es un placer estar con Carolina, ¿no? Sí, Es Salomón. brillante ingeniera. Yo quiero partir con algo que me enteré recién, que ustedes, si bien estudiaron la misma carrera, no coincidieron en ingeniería industrial, pero hay un vínculo, porque tu padre también estudió ingeniería industrial, ¿no? Mi padre también estudió, mi padre Fernando García Castro también estudió ingeniería industrial, egresando en 1961. Así es que ahí, bueno, y ahí conoció a Salomón. O sea, Salomón, tú conociste en la Cono- escuela, te Conocí a tocó. Fernando, claro, pero la escuela era muy chica, la ingeniería industrial era particularmente chica. Sí. O sea, yo entré a ingeniería el 57 y no había especialidad, habían 4 especialidades nomás. Entonces había eléctrica, minas, civil e industrial. A mí no me interesaba eléctrica porque eran puros mateos y no era mi espíritu. Civil no tenía ningún interés tampoco. Minero menos, porque honestamente no tenía ninguna experiencia de underground, bajo tierra. Y lo que me quedaba era industrial, que coincidía con más o menos con lo que correspondía a mi temperamento, más amplio. Así que entré en ingeniería industrial. La especialidad empezaba en tercer año. Son los Claro, primeros porque 3 antes era años plan común. eran comunes. Y la otra característica, los primeros 3 años eran muy difíciles, por lo menos para mí en la escuela de ingeniería. Era terriblemente difícil. Entonces, a industriales nos íbamos los más flojos. O sea, Eso ha cambiado, por cierto, No eso ha cambiado. sé. Yo los que En mi, conozco ahora, en mi sí. época también, todos los demás le decían las termas de industria. No te puedo Bueno, los creer. eléctricos, ¿qué querés que te diga? Que eran unos mateos, como dice Salomón, Ahora, siempre. entendiendo las conversaciones que hemos tenido acá hace un tiempo ya, está claro que eso ha ido cambiando con el tiempo por el tipo de Sí. problemas que se tienden a resolver hoy, No, si eso era, que era, era, requieren un- unas eh, complejidades bien era una profundas. etiqueta gómica Sí, que le, claro. que le ponían los matemáticos, los Sí. eléctricos. Y en tu caso, Carolina, está claro que probablemente hay una influencia muy grande de tu padre, ¿cierto? Por haber elegido el camino que elegiste, pero después viene un camino propio que tiene que ver con la industria minera. Sí, pero yo fíjate que quiero decir ahí de por qué elegí ingeniería industrial, o capaz que me hicieron elegirlo, porque yo era muy deportista, súper Mm, deportista cuando era joven y encontraba que lo más lógico era estudiar educación física, porque yo claro. competía en varios deportes y me la pasaba todo el día en eso. Entonces, además que después yo quería poner un gimnasio. Entonces, cuando voy y le digo a mi padre: "Oye, ¿sabes qué? Decidí que voy a estudiar educación física".
y me miró, nosotros somos 6 hermanos y las 3 primeras somos mujeres. Entonces me dice: "Ay, no, otra educadora igual que tus otras 2 hermanas". Mi hermana mayor estudió educación diferencial, aunque después se dedicó a una cosa nada que ver. La segunda, educación de párvulos, y yo después educación física. Entonces me dice: "Oye, ¿por qué no a ti que te va súper bien en matemáticas y en física, me iba regio en el colegio, em, me dice: "¿Por qué no estudias ingeniería? Además que te gustan los deportes caros", me dice. Entonces, ¿y por qué no estudias ingeniería? Porque así va a tener cómo costear. ¿Qué deporte eh, te gustaba en esa época? no, yo competía en cosas que eran muy masculinas. Fíjate en windsurf, Ah, que ok. éramos Ya. 5 pelagatos de mujeres en un mundo de hombres, y en otros deportes. Entonces, me decía, así vas a tener como para tus hijos, de poder postearlo. Después veis si ponía un gimnasio. Fíjate que yo era súper pragmática, entonces lo encontré tan Mm, lógico que le dije: "Oye, tienes razón". Y lo que sí no podía transar era la Chile. No, la Chile era una, El camino. no, no había otro, Sí. no había otro. Y él era profesor en esa época de la Chile, de, no me acuerdo cómo se llama el ramo, pero era Introducción a la Computación. Mm, Así es que, no, era el camino y, industria, fíjate que yo también creo que me entusiasmé, tal como dice Salomón, que en mi época habían más especialidades, pero yo encontraba que era lo más así como, que tenía que ver también con las personas. claro. Así es que yo creo que no hubiera elegido otro. A lo mejor podría haber elegido Minas, pero en esa época no, ni lo vislumbraba. Sí. Y Salomón, yo entiendo también que al comienzo de tu carrera te tocó asumir un cargo bien interesante en una compañía que estaba haciéndose cargo de las telecomunicaciones en nuestro país, en un momento en que todavía no eran incipientes, pero necesitábamos tener una propia compañía que se encargara de eso. Y al poco tiempo tuviste que irte de Chile cuando fue el golpe militar. Eh, ¿Cómo esa experiencia influyó después en todo lo que ocurrió en tu trayectoria profesional? Mira, tenemos que empezar por entender que cualquier cosa que te pasa es una experiencia porque se van acumulando y todo eso te sirve para el futuro. Si eres capaz de resolver y cristalizar cuáles son las cosas centrales. Para mí la cosa central fue el hecho de que no importa las condiciones concretas, uno se puede acomodar sin necesidad de transar en tus principios fundamentales. Y eso fue lo que me pasó. Pero antes de eso, te voy a decir, yo seguí ingeniería porque crecí en el liceo, el secundario en Concepción. Y mi madre, que tuvo una influencia muy importante en mi vida, era una persona que estaba muy frustrada porque nunca pudo tener una casa propia. ¿Por qué? Porque habían emigrado desde los países de Europa Oriental, huyendo de los pogroms antijudíos que habían en Lituania, Polonia, llegaron a Chile. Y mi padre estaba obsesionado con la necesidad de moverse rápidamente en caso de algo pasara, que era algo muy común entre los judíos que llegaron a este país. Entonces no quería absolutamente tener una casa propia. Ah, Y mi madre estaba, pero muy frustrada. Lo único que quería era una casa propia. Entonces le dije, cuando tenía 12 o 13 años, ah, mamá, yo te voy a construir una casa. Y para eso estudiar ingeniería en lo que construyera la ingeniero lo civil. sí. Claro. Entonces me voy a Santiago a estudiar. Nunca le construí la casa y terminó mi madre sin tener casa propia, Ah, ¿no? Pero ya había cambiado. Pero esa fue el golpe para que me empujó a estudiar ingeniería. Una vez en la escuela de ingeniería cambió mi perspectiva, etcétera. Tú me preguntas, ¿qué pasó? Entré a la escuela de ingeniería el año 57.
cuando había los primeros movimientos políticos en Chile contra Carlos Ibáñez del Campo. Y hubo los grandes movimientos estudiantiles del 2 de abril de 1957. Y ahí apareció mi primera experiencia política. Con mi gran amigo y querido mentor político, que era Jorge Coquín Sunza, exdiputado comunista por Santiago, pero extraordinariamente inteligente y sumamente humano. Entonces, recuerdo una asamblea alrededor del 2 de abril de 1957 en la sala grande de la Escuela de Ingeniería, la F10 creo que era, en que se levanta Jorge y dice: yo llamo a todos los compañeros de la escuela a salir y manifestarnos en contra de este gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Y vamos a La Moneda, nos vamos a la calle, nos sentamos de frente a la escuela, a la sede central de la Universidad de Chile, cantamos la canción nacional, etc. Y se levanta un joven del público y dice: compañero Insunza, la canción nacional se canta de pie, la internacional se canta sentado. Y destruyó el efecto político y aprendí las trampas que hay en los movimientos políticos. Y me pareció tan humano, tan fantástico eso, que me hice íntimo amigo de Jorge Coquín Sunza. Esa fue mi primera experiencia política en la Escuela de Ingeniería. Y de ahí para adelante, bueno, como digo, la segunda experiencia fue que me era terriblemente difícil. Sí. O sea, venir no sé a ti, Carolina, tú eras de Santiago y probablemente no fue tan... Pero yo venía de Concepción, no tenía amigos. Aprendí que había que estudiar en grupo y no tenía grupo porque no tenía amigos. Claro. Y fue terriblemente difícil. Felizmente no repetí cursos, pero más que nada Sí. porque... Bueno, para mí una situación que a lo mejor puede haber sido no similar, pero me veo reflejada, es que las mujeres éramos muy pocas. Entonces, Eran 5 cuando yo entré. pero había. Ya, bueno, en mi caso ya éramos el 5%. Entonces éramos bastantes más, pero muy pocas igualmente. Entonces yo venía de un colegio de puras mujeres. Entonces entrar a este mundo que era absolutamente masculino, para mí fue también súper, como al principio chocante, no sabía los códigos, Claro. no sabía las palabras, de repente yo hablaba y decía a lo mejor alguna palabra que era mal interpretada, entonces de repente se reían, yo le preguntaba a alguna amiga: "Oye, ¿qué ¿Qué pasó? dije? Claro. ¿Qué dije?". Y me decían: "No digáis más esa palabra". Entonces, pero bueno, pero fue una bonita experiencia, pero al principio también, así como y gracias a que entramos varias mujeres de mi colegio, sí, ese año entramos 6 mujeres de mi colegio, que fue como un récord. Logramos hacer como comunidad, como redes. Y, las mujeres siempre estuvimos unidas dentro de la escuela, de que vinieran de Mm. diferentes partes de Chile o de Santiago, diferentes lugares. Y hoy yo tengo muchas amigas de la escuela, pero buenas amigas. Es interesante cómo las experiencias de ustedes tienen algunos elementos en común. Y me parece también súper interesante cómo llegan a desarrollar la carrera que actualmente tienen en dos mundos que son completamente distintos. En tu caso, Salomón, trabajando inicialmente, cuando ya te fuiste de Chile, en Olivetti, una empresa de tecnología, de diseño, de mucho de solucionar problemas. Pero antes de eso, hay una experiencia laboral tuya que creo refleja muy bien la manera de entender los problemas desde la ingeniería industrial, que tiene que ver con seleccionar cierto tipo de camiones, ¿no? Ah, bueno, mi primer trabajo fue en Endesa, en la sección plantas térmicas o sección térmica, donde habían dos ingenieros civiles industriales.
Uno era mi jefe y yo. Y los otros 20 eran todos ingenieros técnicos de la Universidad Técnica Santa María. Oh, Excelentes técnicos, fantásticos. Entonces mi jefe me llama y me dice, mira, Salo, me llamaban Salo, necesitamos comprar camiones para llevar el carbón de las tolvas donde traían el carbón de Lota Schwager, de Coronel, hacia las calderas donde quemaban este carbón para producir el vapor para la energía. Entonces, necesitamos comprar, hemos calculado que necesitamos 5 camiones. Tú decides qué tipo de camiones, cómo, etcétera, etcétera. Desde luego, tratando de ahorrarnos el máximo dinero, etcétera, etcétera. Tengo que decirle que en ese momento apenas manejaba. No era tan común tener auto. Mi primer auto era una Citroneta de cuarta categoría. Entonces, bueno, dije, camiones. La cosa más lógica aquí es llamar a las representantes de los camiones que hay en Chile. Y había 4 o 5 marcas de camiones prestigiosas, Mack, Chevrolet, Ford, International Adverse, no me acuerdo otra. Los llamé y les dije, señores, tenemos el problema, tenemos que conseguir, háganos la oferta de los camiones que ustedes creen que pueden satisfacer esta necesidad al mejor precio que usted puede hacer, pero más que eso necesitamos una garantía que ustedes responden si esta cosa no funciona, de manera que nosotros quedemos tranquilos. Efectivamente, después de unas 2 semanas me trajeron la propuesta, elegí una que era la más barata, más joven. Voy donde mi jefe, le digo, mira, yo recomiendo usar estos camiones tales y tales, de este precio. Y mi jefe se pone a reír. Y yo dije, ¿qué he hecho mal aquí? ¿Qué este se está riendo? ¿Me está tomando el pelo? Y me dice, mira, para asegurarme que la decisión va a ser ecuánime, yo le encargué, dividía los grupos de ingenieros de la Santa María en 3 grupos y le pedí a cada uno de esos grupos que hiciera el mismo trabajo. ¿Y qué han hecho esta gente? Hace 2 meses que están calculando la potencia, los motores requeridos, el tipo de neumático, el tipo. Entonces, tú eres el primero que decidió cortar por lo sano y llegar, y esa es la solución que escogí. Entonces aprendí una cosa fundamental. La técnica es solamente una excusa para usar el sentido común. O sea, el sentido común tienes que usarlo y si no eres capaz de usarlo, no vas a ser nunca ingeniero ni nada, ¿no? Tampoco vas a ser un dentista si no tienes sentido común. Pero en ingeniería es particularmente necesario no dejarse subyugar por soluciones técnicas que no estén de acuerdo con un sentido común más específico. Creo que ese es el papel de ingeniería, aplicar el sentido común respaldado por el conocimiento técnico para reconocer cuando las soluciones no son de sentido común. Claro. Esa es la experiencia que tuve. Y en tu caso, Carolina, de las primeras experiencias laborales que tú recuerdas, que dejaron una marca tal vez en tu trayectoria, ¿cuál sería? Ay, buena pregunta, porque yo partí trabajando en empresas de consultoría, em, como consultor de ERPs diferentes, de manufactura o de retail, que también eran industrias muy masculinizadas. Pero luego, por una casualidad de que el gerente general del Consejo Minero fue a comer a la casa de mi hermana, ya que mi hermana estaba casada, o sea, el marido de mi hermana era el gerente de recursos humanos de Minera Escondida. Mi hermana me llama y me dice, oye, vino a comer el gerente general del Consejo Minero y dijo que estaba buscando, esto en el año 2000, estaba buscando una mujer y ojalá ingeniera civil industrial. Entonces, Yo yo, conozco una. entonces ustedes que son
contemporáneos míos me van a entender. Yo venía de la empresa de ERP que estaba aburridísima, mi hermana sabía, y yo venía subiendo por Santa María para arriba, y mi hermana me llamó, y eran como las 7 de la tarde. Entonces, yo llamo a mi casa por teléfono a mi nana y le digo, Vero, búscate en la guía blanca, consejo minero, guía blanca, que hoy esa cuestión tú le decías a los cabros y te preguntan qué es eso. Claro. Nunca más existió ni Sí, una sí, guía, no, po. no, está todo en internet. Entonces le digo, búscate en la guía blanca consejo minero. Ya, qué sé yo. Entonces me dan números que te juro que yo recordando, que increíble, porque me lo prendí al tiro. Hoy te dicen un número y tú no te acordáis. Claro. No sé si les Sí, pasa, sí, sí, que claro. estamos tan acostumbrados A tener todo guardado en a el tener todo teléfono, claro. guardado. Bueno, y me acordé, entonces llamé inmediatamente. Y como eran las 7 de la tarde, ya no estaba Claro, la sí. secretaria. Entonces me contesta un nombre. Entonces me dice, hola, buenas tardes, Consejo Minero, qué sé yo. Entonces le digo, oye, ¿puedo hablar con el gerente general? Entonces me dice, sí, hablas con él. Entonces le digo, oye, mira, tú hablas con Carolina García, ingeniera civil e industrial, tú estuviste comiendo anoche en la casa de la Sole García con Juan Enrique y dijiste que necesitábamos una ingeniera. Aquí estoy. Entonces le digo, no, sí, yo, terrible. Entonces le digo, oye, pero la Sole no se acordaba de tu nombre. ¿Cómo te llamas? Entonces me dice Mauro Valdés, que Mauro es un gran personaje de la industria, o sea, es muy reconocido, ha tenido muchos cargos. Entonces le digo, ¡ay, Mauro, qué rico! Yo quisiera ir a conocerte y todo. Bueno, lo fui a conocer y él es una gran persona. Oye, hicimos match al tiro. Y me dice, bueno, tienes que ir entonces a entrevistarte con el presidente del Consejo Minero, que es Diego Hernández, que en ese minuto era el presidente de Minera Collahuasi. Ya fui a entrevistarme con Diego y también nos caímos en gracia inmediatamente. Él es genial. Él después fue presidente de HP, fue el CEO de Codelco, es un hombre muy, muy conocido en la industria minera. Mira. Y él era el presidente del Consejo Minero. Y yo creo que para mí esa Sí. experiencia me marcó y abrió mi camino que nunca me hubiera imaginado. Yo me acuerdo que en los últimos cursos de industria, estos que hacían como al final, como para las tesis, nos llevaron de paseo a Minera al Indio. Oye, todos salimos, fuimos en bus, Claro. todos salimos súper temprano, todos durmiendo. Mira, yo creo que entramos durmiendo a la mina y nunca cachamos nada. Entonces, no, pero fue muy entretenido. El indio quedaba por ahí por Los Vilos. Ya. Era una mina de oro, que hoy ya está, Ya no produce. no, ya no produce, se hizo el Serra Faena hace muchos Perfecto. años. Bueno, y yo ahí, mira, me tocó que Mauro yo creo que fue muy visionario, porque en el año 2000 él entendió que la minería Sí. necesitaba representación femenina, Mm. porque era muy masculina. Sí, claro. Entonces, en el consejo éramos dos mujeres, la Mira. secretaria y yo. No, sería. Entonces, y todos los demás eran hombres, que éramos muy poquitos los que conformábamos el consejo en esa época, pero además el directorio Sí. del consejo, que eran los directores de las grandes empresas, eran puros hombres. Pero era muy interesante porque entre todos hacíamos lo que era el propósito del Consejo Sí. Minero. Entonces ahí para mí fue una experiencia increíble porque fue relacionarme todos los días Mm. con grandes referentes, con los presidentes de las empresas. Viajé con Sí. ellos, viajé con el ministro, siendo muy joven, y visité varias Mm. faenas. Sí. Visité Chuquicamata, en que como iba con el gerente general del consejo, nos recibió el gerente general de Chuqui y para almorzar, ubíquense tipo 2001,
y en el comedor y el garzón con los guantes blancos hasta acá. Era maravilloso Chuquicamata, Sí, sí, antes de que cambiaran a toda la ciudad hacia Calama. claro. Es interesante cómo también el ímpetu personal, ¿cierto?, por buscar el camino, te lleva en este caso a entrar a trabajar en la industria minera, lo que ha marcado parte importante de tu trayectoria. Y es interesante también en tu caso, Salomón, cómo salir de Chile te pones a ingeniero civil industrial, ¿cierto?, formado en la Universidad de Chile, en un entorno completamente distinto, en un país distinto, con expectativas distintas. ¿Cómo te sentiste como ingeniero industrial de la Chile, trabajando en Estados Unidos con las competencias que tenía, desarrollando allá un trabajo que te ha tenido hasta ahora, ¿cierto? En ese país. Bueno, te lo voy a contestar de la manera más sucinta que pueda. Te voy a decir que la preparación que teníamos en la escuela es internacional. O sea, no, los ingenieros son todos así. Hay ingenieros técnicos en todas partes del mundo. Trabajé antes en Alemania porque cuando terminé en Endesa me fui a Europa y me fui a Italia donde aprendí la lengua, la manera de hacer Italia. Estuve 11 meses estudiando música porque soy un apasionado de ópera. Y entonces me di cuenta que los ingenieros se dividen en los mismos dos grupos que nos dividíamos nosotros en Chile. Así en Alemania o en Italia, en otras partes. Ingenieros técnicos e ingenieros al estilo industrial, Mm. más capacidad. Pero antes te quiero contar una anécdota que creo que explica bien esto que te decía respecto a que el ingeniero civil industrial de la Chile es un tipo con sentido común. Y la experiencia de los camiones la repetí después cuando creo que te conté que fui gerente general de Entel durante el gobierno de la Unidad Popular con Allende. Un día me llama Daniel Vergara, que era su subsecretario del Interior, y me dice, Salomón, ven, Allende te quiere en una reunión ministerial. Eso fue en enero del 71. Entonces, ven, porque yo fui gerente nombrado en septiembre, octubre del 70. Ven porque quieren preguntarte algo. Llegué a la reunión ministerial de Allende con todos los ministros y me dice, mire, Salomón, hemos decidido hacer una actividad política que consiste en instalar 100.000 teléfonos públicos en el cordón de las callampas, como se llama en este tiempo, que rodea Santiago. Esta gente no tiene comunicaciones, no saben cómo llamar a un médico, no saben, entonces vamos a instalar 100.000 de esos y queremos saber cuánto cuesta. Y usted como es gerente en TEN, díganos. Entonces le digo, bueno, no pretenderá que los... Ahora, Claro. No, por supuesto que no, pero dénos una idea de más o menos cuánto sale para poder tomar una decisión. Entonces digo, mira, cada línea telefónica cuesta más o menos $2.500. Estamos hablando de 250 millones de dólares, grosso modo. Pero no pongo la mano al fuego. claro. Entonces Allende le pregunta a los ministros, habían unos 14, 15 ministros alrededor de una mesa, ¿qué piensan? Y los ministros dicen, sí, tenemos la plata. Entonces Allende me dice, ya, vamos a hacer esta cosa que es una iniciativa para demostrar el carácter de gobierno popular que tenía. Vaya a su oficina, Salomón, estudie la cosa con tranquilidad y vuelva en unas 2 semanas a darme el visto bueno para echarle a andar esta iniciativa. Entonces saliendo le digo, compañero presidente y compañeros ministros, voy a hacer el cálculo, pero quiero advertirles algo que no sé si ustedes se han dado cuenta. Los teléfonos se usan para llamar y para recibir llamadas. Y si ponemos puros teléfonos públicos, sí, van a haber 100.000 teléfonos que sirven para hacer llamadas, pero no para recibirlas.
Entonces me parece que una medio absurdo, le digo. Entonces sería mucho más lógico instalar teléfonos en los negocios, en algunos locales que la gente voluntariamente que pueda llamar a los vecinos. Entonces, en vez de instalar 100.000, a lo mejor hay que instalar 2.500, 3.000, y cuesta mucho más barato y da la posibilidad de hacer las dos cosas. Me miraron, por supuesto, nunca más me llamaron de vuelta, pero no se les había ocurrido esta posibilidad. Fabuloso. Pero no es curioso que la actividad, la decisión política había primado por sobre el sentido común. A nadie se le había ocurrido que puros teléfonos públicos no tenían ninguna utilidad. Bueno, tengo la sensación de que parte importante de la formación en industria tiene que ver con eso, con mirar el problema tal vez desde un punto de vista desde el que nadie lo había visto y proponer por lo tanto una solución que escapa a la solución lineal que pudiese venir desde arriba. Y yo me imagino que también en tu caso, Carolina, desde la industria minera, ya trabajando ahí, existen problemáticas de esa naturaleza. Además, tú lo decías, en un ambiente que está súper masculinizado, donde a veces soluciones que provienen desde mujeres se miran tal vez con desdén. ¿Ha cambiado eso en el último tiempo? Imagino que ha sido todo un proceso bien complejo en No, los últimos 20 ha años. sido todo un proceso. Yo te quiero decir que este año 2026, no, bueno, el año pasado, 2025, se cumplieron 10 años de la Mesa de Mujer y Minería, que fue conformado por el Ministerio de Minería y el Ministerio de la Mujer, en que se hicieron acciones bien premeditadas para que hubiesen más mujeres, más representación en las diferentes empresas. Y esto partió con una representación femenina en el año 2015, más o menos del 7%. Y hoy la representación es de un 23%. Wow. Y en diferentes, y no solamente, o sea, en toda la cadena de valor. Sí. Hay gerentes generales, hay gerentes de operaciones, gerentes en cátodos, en los mineroductos, y quiero decir que no están ahí por ser mujeres, ¿ah? Sino que son mujeres súper preparadas, casi todas han hecho el MBA de la Universidad de Chile, el MBA minero, que es muy conocido en la industria. Casi todos los gerentes generales o la gente importante en la industria ha pasado por ese MBA de la Chile. em, y además están súper preparadas para Mm. eso y tienen las capacidades y el talento, porque si tú pones a una mujer en un cargo importante, que tiene injerencia y no tiene las capacidades, le estás haciendo un flaco Flaco favor, favor claro. a ella, Sí. al equipo, Y las mujeres al también. jefe y a todo lo que vienes proclamando de Sí. la diversidad e inclusión. Y todas las empresas mineras de la gran minería tienen KPIs con respecto a lograr más representación. Todas han puesto KPIs súper ambiciosos porque entendieron que las mujeres traemos algo, no es que las mujeres tengamos capacidades diferentes o habilidades diferentes, sino que a lo mejor se nos dan más fáciles. Y además tenemos que pensar que, por ejemplo, en tu época, Salomón, que eran puros hombres de la Chile, ingenieros, todos muy, muy, no había Sí, diversidad. claro. Entonces, Se ¿qué, homogeniza todo. qué posibilidad de innovar Sí. tenían? Sí, Porque todos hablaban el mismo idioma, exactamente. o sea, si presentaba ahí un problema, todos lo encontraban fabuloso la solución, Sí, pero nadie tenía la capacidad como de mirarlo de fuera sí. y decir, oye, a lo mejor aquí podríamos encontrar alguna otra arista, que es súper difícil, yo te voy a Sí, decir, o sea, para mí, yo hacer grupo con mis amigas ingenieras, yo lo encuentro fabuloso y no tener que estar metiendo lo mejor antes lo miraba así. La mirada como de un sociólogo y todo que te va a cuestionar desde otro lado. eh, pero en realidad, ¿qué capacidad yo lo digo porque hicimos una empresa consultora con dos amigas ingenieras industriales, oye, y nos encontrábamos todos fabulosos, pero ¿qué capacidad de innovar teníamos o claro. de pensar soluciones diferentes?
Entonces, hoy la industria, o sea, no hoy, Mm. sino que hace muchos años entendió que además poniendo mujeres en los equipos, como que el ambiente, el clima laboral se hacía distinto y las personas también tenían la capacidad de levantar la mano y decir, oye, mira, capaz que esa acción no es tan segura Sí. o a lo mejor yo también hice una acción poco segura, que antes eso era súper castigado. Mm. Y entonces con más diversidad bajó el nivel de accidentabilidad, aumenta el nivel de pertenencia de los Sí. empleados. Y además se da todo lo que dice Forbes y McKinsey, de que la diversidad al final hace los equipos mucho más productivos y más rentables. Sí. Más productivos en un 25% y más rentable como en un 45%. Sí. Entonces, por eso es que al final Mm. entendieron esto y hay muchas más mujeres que se nota. También hay una ONG que se llama Women in Mining, que también ha promovido muchas acciones de que la mujer trae valor a los Mm. equipos. Hay algo súper interesante en el discurso de ambos y que tiene que ver con resolver problemas de manera creativa. Tal vez la solución que no se vio, que se pasó por alto, que nunca estuvo sobre la mesa. En ese sentido, Salomón, eh, tu experiencia trabajando desde empresas que tú creaste, con ideas que trajiste, intentando encontrar soluciones innovadoras a problemas que a lo mejor tenían tiempo ahí. ¿Cómo vinculas ese aspecto de tu vida con lo que fue tu formación y la experiencia en Endesa, en Entel y las otras empresas en donde trabajaste? Bueno, para mí la cosa fundamental es rodearme de gente, mis asistentes, que hagan el trabajo, pero que no, las condiciones técnicas no es la cosa más importante. Es que tengan sentido común y que apliquen un sentido común a soluciones, que es la única forma de resolver Mm. esos problemas. Em, Así que eso fue relativamente fácil, porque fui el gerente general o el presidente, como dicen en Estados Unidos, de la Olivetti Norteamérica, que cubría Canadá, Estados Unidos, México y toda América del Sur. La Olivetti cometió un error fundamental en Italia, olvidando la Olivetti es una empresa muy genérica, muy famosa en el mundo por su dedicación al diseño y a la vida espiritual, entre comillas, de la gente. Y decidió comprar la Telecom Italia, que era una empresa gigantesca, pero que estaba en la parte decadente de la tecnología, que en ese tiempo era no era digital. Entonces se encontraron con un elefante blanco gigantesco que había que transformarlo en una empresa digital. Y la Olivetti entonces se encontró empeñada en un problema gigantesco y para sacar recursos empezó a vender las subsidiarias a través del mundo. Una de esas subsidiarias fue la subsidiaria norteamericana, de la cual yo era el presidente. Entonces me ofrecieron comprar esa para obtener recursos para Sí. poder pagar los errores que un ingeniero industrial no habría cometido. Porque yo creo que uno puede comprarse un cacharro de auto porque no entiende, pero un ingeniero Claro. no compra un cacharro, se hace asistir de alguien que sepa de cacharro antes de investigar. Claro. O sea, esa es la... Sí. Yo creo que los ingenieros industriales somos modestos. Entendemos que no tenemos grandes Que no habilidades sabemos técnicas. todo. Claro. O sea, no, es imposible saberla, pero sí podemos poner juntos, juntamos las diversas capacidades.
a través de personas que nos rodean, de expertos. No tenemos vergüenza en apelar a expertos, Ya, cuando hace falta, claro. que es evidente. O sea, ¿por qué vamos donde un médico y no nos recetamos Como a nosotros nosotros? mismos, claro. Claro. O sea, es la misma cosa. Los ingenieros industriales tenemos esa modestia interna que hemos obtenido en la escuela, de los profesores, los directores de la escuela, que nos metían siempre en la cabeza que no era necesario conocer técnicamente todos los detalles de todos los problemas del mundo, que es imposible, pero que sí miráramos con mucha atención el valor de los expertos y tener accesos a esos expertos para resolver los problemas Mm, técnicos. Así que cuando me preguntas cómo me las arreglé, me las arreglé muy bien porque seguí con la misma gente que tenía cuando era presidente. De hecho, cuando decidí retirarme de la empresa, decidí vender la empresa, digo vender entre comillas, porque decidí pasarle esta empresa a los 3 o 4 vicepresidentes que tenía, regalársela. Pero en Estados Unidos como en Chile, uno puede desear regalar las cosas, pero impuesto interno viene de momento. Tú puedes regalar lo que quieras, pero Pero de impuesto alguien tiene hay que que pagarlo. Entonces, es un problema de negociación entre los abogados de impuesto interno. ¿A qué precio se fija una venta que impuesto interno resuelva que es razonable para no pagar impuestos? Y eso fue lo que hicimos y les entregué la empresa a mis Mira, 3 vicepresidentes, que eran los que continuaron con la cosa y creo que lo están haciendo con bastante éxito. Yo sigo de director, pero director nominal. La verdad que no quiero preocuparme más. sí. Así que no ha sido difícil los traspasos. Fue una experiencia trágica ver la Olivetti, que es una empresa que yo quiero hasta el día de hoy muchísimo y que toda Italia lamenta que terminó su Me imagino. existencia sin pena ni gloria, porque fue una gran empresa creada por un señor que no era ingeniero, Sí. que era realmente el primer ingeniero industrial que yo conocí, Adriano Olivetti. Un tipo de una gran cultura y de gran capacidad que desgraciadamente murió muy joven. Es interesante cómo a veces esas decisiones, ¿cierto? Cambian completamente el rumbo de empresas que uno visualiza tal vez como muy sólidas. Tiene que ver con cómo uno mira el futuro de lo que puede ocurrir, ¿cierto? Estando en un momento distinto. Y en tu caso, Carolina, la experiencia trabajando en industria minera, además, generó en ti un interés por formar una fundación, la Fundación Comunidad Inclusiva. Háblanos un poco acerca de esa idea y cómo se ha materializado y trabajando en el entorno en el que tú te mueves. Bueno, en realidad la fundación nació porque en el año 2006 yo yendo a ver un cliente en Antofagasta, el taxi que me llevaba del aeropuerto al hotel empezó a andar muy rápido por la carretera, bueno, yo sentía la velocidad, pero de verdad que no hice nada porque yo andaba apurada. Hasta que el taxi se encontró de frente contra un camión. De ahí mi vida cambió para siempre. De ser la mujer independiente, pasé a entender que había tenido una lesión medular cervical, lo que implicaba que había perdido las 4 extremidades. Mi cuerpo dejó de funcionar em, y significaba silla de rueda para siempre y la necesidad de una persona que me ayudara en todo lo que significaba la vida diaria y las cosas más comunes. Entonces, muchos duelos difíciles de asumir de una sola vez. Sí.
Pero mi misión o lo que tiene que ver con la fundación no nació en el accidente mismo, Mm, sino que esto fue producto de cuando me empecé a mover en la silla de ruedas en los diferentes ambientes, claro. por la ciudad, por las empresas y más que todo por las culturas, Mm, por el tema cultural de que no estamos acostumbrados al tema de la discapacidad. Y cuando llegó el año 2018 que se promulgó la Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, justamente ahí yo estaba haciendo estaba siendo parte de una academia que se llama Hair Global Impact, que es una academia de emprendimiento e innovación solo para mujeres. Y yo tenía que hacer un proyecto. Y justamente como se promulgó la ley, vi la oportunidad. Yo dije, oye, yo puedo ser un puente ya que soy ingeniera, además tengo experiencia en gestión del cambio y además he vivido en primera persona todo lo que es la exclusión, que de verdad que yo viví en el mundo antes de la ley de inclusión laboral y después, y era un mundo absolutamente en que no existíamos. Tenemos que acordarnos que las personas con discapacidad éramos escondidos en las casas, muchas veces, o antes, yo me acuerdo de haber visto libros en que las personas con discapacidad eran recluidos a un centro, que en este caso, haciendo el símil, hubiera sido fuera de Santiago, lejito. lejitos y recluidos y ahí Mm, escondidos. Entonces, antes tampoco, no se hablaba. Yo, después del accidente me despidieron de la empresa internacional donde trabajaba, porque ya no servía para lo que me habían contratado. Busqué trabajo, tuve muy buenas entrevistas con todas las empresas mineras grandes y nadie me contrató, porque excusas iban, excusas venían. Y yo entendí que nuestra sociedad no estaba preparada para contratar a una persona con discapacidad. Entonces tuvo que llegar la ley de inclusión. Y así es como nace la fundación. la Fundación Comunidad Inclusiva, porque cuando se promulgó la ley, yo empecé a recibir muchos muchas preguntas, muchas solicitudes, Claro. oye, ayudan en esto y en lo otro, y en realidad entender el problema en primera Sí. persona era un gran, algo que me movía montones y que se convirtió finalmente en mi propósito. Sí. Es fascinante conversar con ustedes de verdad. Creo que han tenido historias de vida tremendas asociadas a la ingeniería industrial en mundos que son distintos, pero que comparten esto de buscar soluciones creativas a problemas que existen, que son complejos, pero que tal vez nadie había vislumbrado antes cómo solucionar. Y creo que esa es una gran lección de esta conversación. El tiempo pasó volando, tenemos que irnos, pero no me quiero ir sin una pregunta que es el sello de nuestras conversaciones y que tiene que ver con el espíritu también de la escuela. ¿Por qué ingeniería industrial se escribe con J? Que es algo que llama la atención a los que pasan por fuera del edificio y uno dice, esto marca finalmente. En tu caso, Carolina, para ti, ¿cómo lo ves? Ay, para mí, ingeniería que se escriba con J es algo que es como que esa J viene a ser como la disruptiva, como la que se mete en lugares donde no es invitada, como que viene a mostrar que aquí hay algo diferente. Entonces yo me siento como esa J de la ingeniería, en que en realidad fui la primera persona en silla de ruedas en llegar a una operación minera. Después fundé una fundación cuando todo el mundo me decía, oye, ahora te toca descansar, Claro. no hagas nada. O mucha gente me dice, tú deberías estar, ¿cómo te da el ánimo para tanta cosa? Ah, Y también una experiencia que tuve, que este año di una charla en Congreso Futuro y fui la primera persona en silla de ruedas de ponerse en el escenario de Congreso Futuro y tuvieron que hacer todas las modificaciones porque yo me di cuenta que una persona en silla de ruedas no no se podía hubiera estar. podido Claro.
poner ahí y me acerqué al senador Girardi y le dije, al ex senador, y le digo, oiga, si yo quisiera dar una charla ahí, no se podría. Hicieron todas las modificaciones y me invitaron a, a, mm, a dar una charla este año, lo cual me llena de orgullo. Entonces, yo me siento parte de esa Jota. jota disruptiva. Me encanta. Salomón, ¿cómo recuerdas tú a la J de Mira, ingeniería industrial? honestamente yo tengo dos respuestas. Una respuesta técnica, que es, pero no estoy seguro porque no conozco ortografía ni conozco. Tengo la impresión de que en aquel tiempo la G no se pronunciaba como G. Entonces la J era la cosa natural de reemplazar a la G. Pero para mí la explicación más lógica es que en aquel tiempo, al inicio del siglo XX, existía el endioseamiento de la cosa técnica y los que ponían ingeniería con J querían diferenciarse de la genialidad. No querían escribir, no querían abandonar el genio como un elemento de ingeniería. O sea, los ingenieros no eran geniales, tenían que ser técnicos. Exactamente el contrario de lo que terminamos siendo los civiles industriales. Mire, Son dos explicaciones que son contradictorias. Una de esas puede que sea verdad, pero lo más probable es que no sea ninguna. Pero lo que sí estoy contento es que la genialidad, que volvimos a la G, de ingeniería, tiene que ver con genio, con genialidad, no tiene que ver con técnica. Eso es el mensaje que doy particularmente a todos los malos estudiantes de ingeniería. No entreguen las herramientas, aunque sean malos estudiantes, pueden ser magníficos ingenieros. fantásticos. Con ese mensaje nos vamos, con esa interpretación de cada uno de ustedes desde su experiencia con la ingeniería industrial con J. Carolina, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Muchas gracias, Gabriel. Me encantó compartir acá con Salomón, contigo, este podcast de Ingeniería con J. Salomón, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, mira, te agradezco la oportunidad. Eh, por supuesto, compartir con Carolina fue un placer, también contigo, a pesar de tus preguntas tan directas, etcétera, pero son muy buenas si sirven para algo, para aclarar conceptos de ingeniería industrial, fantástica. Así que te agradezco la Sí. oportunidad. Y sobre todo para inspirar, porque eso es lo que buscamos con este proyecto. Inspirar a partir de las soluciones y la forma de ver la vida que entrega la ingeniería industrial. Nosotros nos vamos, pero por supuesto nos veremos en un próximo episodio de Industrial con J. Que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias.